Naum Méndez ha hecho muchos estudios y él calcula que 6 millones de pacientes o de personas con cálculos en la se operan 150.000 al año y que se mueren 4.500. Varias de estas son proyecciones sin datos concretos, como siempre pasa en México. En Estados Unidos se calcula que se producen 100.000 nuevos casos cada año y que el costo es enorme. Entonces, estamos hablando de una enfermedad frecuente, potencialmente importante y que el médico tiene las herramientas para mucha gente trae cálculos y no sabe que los trae. Se calcula que 1 de cada 3 portadores de cálculos en la vesícula tienen molestias y que por lo tanto 2 de cada 3 no tienen molestias. Los métodos de estudio para averiguar cuál es la frecuencia de la enfermedad son 3. Uno, en estos tiempos que tenemos ultrasonido, que no involucra radiación como antes la colecistografía, y que es barato, pues lo ideal sería tomar una muestra representativa de la población sin importar sus molestias y sujetarla a ultrasonido. Pero no hay esos trabajos. Yo hice uno en el Hospital General con personas que iban al hospital o que trabajaban en el hospital, no con pacientes. Y salió como 20% de las mujeres y 8% de los hombres. Hay varios estudios en los que toman en cuenta operaciones, pero pues no me ayudan para saber la frecuencia en la población general. Y el doctor Naum Méndez ha hecho estudios en autopsias en el Hospital General de México, pero un enfermo que se muere en un hospital ya no es representativo de la población general. ¿Salud? Entonces el estudio de Naum Méndez en autopsias mostró que 20% de las mujeres y 8% de los hombres pueden tener cálculos en la vesícula. Desde hace mucho se sabe que las mujeres multíparas obesas de más de 40 años tienen mayor frecuencia de cálculos, 1 de cada 3. Entonces resulta bastante fácil pensar que una persona con esas características va a tener cálculos. La cirrosis es un factor de riesgo para cálculos, hasta 20%. La insuficiencia pancreática. Desde hace mucho se sabe que las personas que cambian bruscamente de peso, las que suben y bajan de peso, y actualmente que se hacen operaciones muy poderosas para hacer que la gente baje de peso, se ha visto que hasta la mitad de las personas hacen cálculos. Entonces, una de las costumbres que tienen los cirujanos bariátricos es cuando están haciendo las operaciones en el estómago y el intestino, también quitan la vesícula, aunque no tenga cálculos. La diabetes mellitus también es un factor de riesgo y además tiene la importancia de que el cuadro clínico no es el típico, entonces el enfermo puede engañar y tener una posibilidad de complicarse. 80% de los pacientes con cáncer de la vesícula tienen piedras. ¿Quiere eso decir que las piedras son un factor para el cáncer? El hecho de que 80% de los que tienen cáncer tienen piedras. ¿Qué opinas? Pues, porque hay cirujanos que usan ese argumento, encuentran unas piedras en una persona asintomática y la amenazan. Se le puede convertir en cáncer
¿Qué opinas? No creo, pero no tengo razones para... No crees, pero no tienes razón. ¿Sabes? ¿Por qué no? ¿Por qué? Para ti, pero una cosa es lo que tú pienses y otra cosa es si tienes algún argumento. Es que la pregunta es la contraria, jóvenes. ¿Cuántos pacientes con cálculos hacen cáncer? El que 80% de los que tienen cáncer tengan cálculos no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, de 100 pacientes con cálculos, ¿cuántos hacen cáncer? Ese es el riesgo. Y a lo mejor es 1 por cada 2000. Entonces, no está justificado. ¿Por qué? Pues porque es muy frecuente. Si el 20% de las mujeres tiene cálculos, pues muy poquitas de esas van a tener cáncer. Los pacientes desnutridos sujetos a alimentación parenteral es bien sabido que forman piedras. Los pacientes que tienen enfermedades que matan a los eritrocitos, como la esferocitosis hereditaria, y en las cuales hay hemólisis crónica, hacen cálculos de pigmentos. 80%. Entonces, un buen clínico, si ve un paciente anémico con dolor abdominal y no tiene datos de hemorragia, una buena posibilidad es que esté teniendo hemólisis y que tenga cálculos. Mi maestro, el doctor José Naves, era jefe del servicio de gastroenterología del Hospital Español de México por muchos años, hizo un trabajo muy sencillo, se fue al asilo dentro de ese hospital, que es muy grande. Hay un asilo donde viven cientos de personas, algunos con enfermedades y otros no, pero todos arriba de los 70 años, y encontró que la mitad tenía cáncer. Esto no es seguro en otros ambientes, porque si estás en un asilo, algo diferente tienes que la población general. En México, los estudios de Naum Méndez muestran que si sumamos los que tienen algo de calcio o de pigmento, pero que en realidad es casi puro colesterol, y los que nada más son colesterol, pues tenemos 85%. Entonces, la gran mayoría de los cálculos vesiculares en México son de colesterol, ya sea puro o mixto. Y el 13% son de pigmentos, es decir, de bilirrubina. ¿Por qué se ponen los cálculos? Esto es una pregunta que se hace los médicos desde hace muchos siglos, y no fue hasta los estudios del doctor Admiral y el doctor Small. El doctor Small era un residente inquieto que quería saber por qué se formaban los cálculos, y entonces su maestro le dijo, pues váyase usted a Francia, donde están los que más saben de química de los cálculos. Y se fue a Francia un año y regresó con una teoría que era que no importa la cantidad total, porque analizando la bilis de los enfermos con cálculos y sin cálculos, a veces había mayor cantidad de colesterol y a veces no. Él encontró que el problema era el porcentaje. Yo le oí una conferencia una vez, comparaba la bilis y la posibilidad de tener cálculos o no a una cuba libre. En una cuba, ¿qué pones en una cuba? Leche. ¿Qué más? Hielos, ¿no? Alcohol de 46, alcohol de inyectar. Que no te hagas que se pone en una cuba. ¿Qué más? Y refresco. Hace cubas heterodoxas. La cuba ortodoxa es con ron y con Coca-Cola, pero el cuate hace cubas con tequila y refresco de naranja. Entonces, tienen un vaso. Si ustedes ponen más hielo,
le tienen que poner menos ron. Si ustedes ponen más ron, le tienen que poner menos coca, porque la cantidad es fija. Eso fue lo que él descubrió, que había personas que sin tener mucho colesterol tenían menos sales biliares. Acuérdense ustedes que para que el colesterol esté en solución se necesita la micela mixta que forman las sales biliares. Entonces, cuando hay una proporción de sales biliares menor que la que se necesita para mantener el colesterol en solución, se llama supersaturación. No necesariamente eso forma el cálculo. Resulta que dentro de la vesícula hay una serie de sustancias químicas, unas que favorecen la formación de núcleos de colesterol, de cristales de colesterol, y otras que lo impiden. Porque cuando inventó su teoría el doctor Smalley, se dijo, bueno, entonces el culpable de las piedras es el hígado. Las personas que producen más colesterol que sales biliares, esas personas son las que hacen cálculos. Y de hecho hay tribus en el norte de México que si viven lo suficiente, todos los habitantes van a hacer piedras en la vesícula. Hay animales que no hacen nunca cálculos como el perro, y otros como el caballo que sí hacen. Y si ustedes ponen un cálculo en una taza llena de bilis del perro, al cabo de X tiempo el cálculo se deshace. ¿Por qué? Porque el perro tiene mucho más sales biliares que colesterol. Entonces, si el problema está en el hígado, ¿por qué matamos a la vesícula? Y entonces se pusieron a ver que se requerían estos factores, no nada más que la bilis viniera desde el hígado sobresaturada de colesterol, sino que si había más factores promotores de la nucleación que inhibidores, y si la vesícula no se vaciaba bien. Esto empezó a hacer pensar cómo, por qué es más frecuente en las mujeres, por qué es más frecuente en las mujeres que han tenido hijos, porque las hormonas femeninas elevadas durante el embarazo, que hacen que el útero, que es de este tamañito, crezca y esté relajado sus músculos, esas hormonas hacen también que la vesícula no tenga tono muscular, que se relaje. Y entonces, si hay sobresaturación, si hay factores promotores y la vesícula no se vacía bien, pues da tiempo que se formen los cristales, que crezcan y se forme la piedra. Entonces, ya viene pues la vesícula con demasiado colesterol. Las micelas, que ustedes saben qué son las micelas, ¿verdad? ¿Qué son las micelas? ¿Las qué? Las sales biliares y las grasas, pero ¿qué son las micelas? Es como si se encapsularan. ¿Cómo si se encapsularan? No es que moléculas es como si. transparentes. ¿Qué Sí, son pues las micelas? Se encapsula el colesterol y entonces se liberan en el colon y entonces se recicla la sal biliar. En el colon, ¿eh? Bueno, en el Es colon. una molécula centro y hidrosoluble y siempre hidrófobo y lo demás. Eso está mejor. Es una partícula de 10 milimicras que tiene lo que dice la química ya. Un centro hidrofóbico y un exterior soluble. Entonces la micela, cuando es superada porque hay más colesterol, se forman las vesículas. Y las vesículas forman unas vesículas más grandes y terminan formando cristales. Y los cristales se agrupan y forman microcálculos. Y si a pesar de todos estos cambios físicos, la vesícula se vacía bien en cada contracción, ¿qué es lo que hace que se vacíe la vesícula? ¿Qué hace que la vesícula se vacíe?
hormona, eso es tu ayudante, así no tienes que hablar tú. La colecistocineína. ¿Y por qué se produce la colecistocineína? ¿Por qué? No para, no, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que se produzca? ¿Dónde está esa cosa? ¿Qué es la colecistocineína? ¿Es una qué? Hormona. ¿Y qué hace que la hormona se vaya a la sangre? El que llegue grasa o proteína al intestino delgado. Entonces, si la vesícula no responde bien a esto, y este fenómeno físico se produce, pues los cristales crecen y forman los cálculos. Ya tiene muchos años este estudio de un famoso y chistosísimo gastroenterólogo, el doctor Leslie Schoenfield, pero fue con miles de personas, porque era un estudio que tenía por objeto ver si todos estos conocimientos que acabo de mencionar, en particular los conocimientos de que hay una disminución relativa de la síntesis de sales biliares, se podrían traducir en tratamiento. ¿Cómo lo traducirías en tratamiento, Reboy en París? Dependiendo de los síntomas. No. Este conocimiento que el doctor Smalley creó de que la culpa de los cálculos es que la bilis está sobresaturada por colesterol porque tiene una proporción menor de sales biliares, ¿qué se te ocurriría a ti ya en la práctica? ¿Qué punto práctico saldría de ahí? Disminuir las grasas. Disminuir las grasas, pero es el hígado el que lo hace. Pero la ingesta, ¿no? O sea, La la dieta. absorción. Y entonces tú te pondrías más o menos como alguna otra persona, como esta. Pero no ese es el punto. Eso no tiene que ver con las piedras. La absorción del colesterol. No. ¿Qué tiene que ver eso con el conocimiento? Tenemos un conocimiento nuevo. Se dice que la culpa de las piedras es un imbalance entre la producción de sales biliares y la de colesterol. ¿Qué puedo hacer con ese conocimiento como un terapeuta? Como tratamiento. ¿Qué? Fuerte. Balancear. ¿Y cómo lo balanceo? Antes de pensar, no pasa nada si piensa. Aumentando la producción de sales biliares. ¿Y cómo aumentas la Un producción? medicamento, ¿no? ¿Qué medicamento? Ah, no sé. Pues piensa, ya sé que no sabes, piensa. Lo que quiero es que piensen. Dando colecistocineína, pero eso no tiene nada que ver con cómo se forme la bilis allá adentro, en el hígado. Piensen. Fuercen un poco su inútil cerebro lleno de telarañas. Pues dando sales biliares. Le doy al paciente sales biliares y entonces va a haber más sales biliares en la bilis. Entonces hice un trabajo, se llamó el Estudio Nacional de los Cálculos en Estados Unidos. Se demostró que sí servían, pero se demostraron otras cosas. Salió carísimo para la poca ciencia que avanzó, pero cosas epidemiológicas importantes. Por ejemplo, en ese trabajo se dijo que la mitad de los pacientes nada más estaban asintomáticos, no las 2/3 partes como creíamos. Pero de los que están asintomáticos, hay un 20% que o bien el cuadro es inespecífico, o bien se le hace el estudio por otra causa. Sí tiene síntomas, por eso se le hace el ultrasonido y se encuentran los cálculos, pero no son la causa. Por ejemplo, si un enfermo tiene intestino irritable y tiene dolor, pues a lo mejor le hago un ultrasonido. Si a una persona se sospecha que tiene una quiste en el ovario, el ginecólogo tiene su aparatito de ultrasonido y siempre se suben más arribita a ver qué encuentran, y a veces se encuentran las piedras. Entonces eso se llama diagnóstico fortuito. Y el que tiene intestino irritable tiene un cuadro que no es específico para las piedras. Entonces, realmente esa idea de que nada más 1 de cada 3 tiene síntomas, pues es verdad. ¿Y cuáles son los síntomas? El importante cuadro
el que me obliga a mí a pensar es el dolor biliar, que no es un cólico, le llamamos cólico, pero no es un cólico. ¿Qué es un cólico? Espasmo de víscera hueca. Muy bien. Y entonces llega el paciente al consultorio y dice, señor, tengo un espasmo de víscera hueca. A ver, 93,536. ¿Cómo se traduce en clínica el espasmo de víscera hueca? Es verdad, es un espasmo de víscera hueca, pero ¿qué es? ¿El enfermo qué te dice que tiene? Que está distendido, que está como inflamado. No. ¿Que le duele cómo? Tipo cólico, eso te dice el enfermo, que hay un dolor tipo cólico. El enfermo mexicano le llama retrocijón. Es un dolor como si una tripa estuviera torcida, que llega a ser muy intenso y luego se relaja. A lo mejor se quita, a lo mejor queda con un dolorcito, adolorido, dice el paciente, quedo adolorido y al rato otra vez. Ese es un cólico. Es un dolor intermitente que llega a ser muy intenso. Bueno, así no es el dolor de la vesícula. Y claro, allá el experto dice, es que un cólico es un espasmo de un órgano hueco, dijiste, ¿no? Y la vesícula es una víscera hueca. Pero no es el dolor así, el dolor es continuo. El dolor empieza en el epigastrio, como todos los dolores de las vísceras huecas del abdomen, y luego se irradia al cuadrante superior derecho y se fija en el cuadrante superior derecho y puede irradiar al hombro. Ese es el típico cuadro de dolor vesicular. Es continuo, a veces se quita y ya no vuelve, a veces repite, pero no es igual al cólico. O bien no se quita. Se calcula que las personas que tienen piedras, 2% por año hacen el cuadro clínico. Otro grupo hace colecistitis aguda, otro grupo más pequeño, una piedra pasa al colédoco y hace coledocolitiasis. Y estos son los que pueden tener pancreatitis, pero la verdad es que también se puede tener pancreatitis sin tener ninguna molestia. Probablemente porque pasa un calculito, hace las cosas que hay que hacer para que el páncreas se inflame y luego se va. Y yo ya no lo encuentro. Otra complicación más rara es la fístula, en la cual el cálculo perfora la vesícula y se va a otra parte del intestino. Y hace una cosa que se llama iliobiliar, que es un cuadro clínico característico con el que siempre tiene gran éxito un clínico delante de los estudiantes que se quedan babeados del hombro. Y el dolor el dolor tipo cólico tiene que ver con la alimentación. El dolor tipo cólico que le da a cualquiera, pero no es cólico. Bueno, el dolor Puede ser provocado, sí, tienes razón, puede ser provocado por un alimento rico en grasas. Eso es lo típico o lo que más frecuentemente pensamos, pero no es necesario, pero es verdad. Hasta por estrés, ¿no? Por estrés, pues el problema es que hay tanto estrés que es muy difícil hacer la relación. En cambio, la relación con el alimento rico en grasas sí es verdad. A la exploración puede estar normal el abdomen, puede haber dolor a la presión en el cuadrante superior derecho o puede haber signo de Murphy. Una compañera de ustedes y yo estamos haciendo un trabajo revisando todos los pacientes de mi archivo para ver de qué sirve el signo de Murphy. Y ya llevamos como 300 pacientes y no da la impresión de que sirva de mucho el signo de Murphy. Aunque hay trabajos por ahí mexicanos, no hay, en los que se habla de que tiene una sensibilidad del 70%, que sé qué. Aquí no va a ser así. No, en este estudio que estamos haciendo no va a ser así. ¿Qué es el signo de Murphy? A ver. ¿Qué es el signo de Murphy? El chance de que piense. Cuando presionaba yo, ¿aquí es lo que? Cuando presionaba a un alumno, ese es el signo de Murphy. Lo
impresiono a los alumnos todo el tiempo, no sirve para nada, igual que el signo de Murphy. A la palpación, ¿qué más? ¿En qué parte del abdomen? En cualquier parte, en el hipogastrio. Déjenlo hablar. Fuerte en el reborde, o sea, una costilla con dos bordes. Donde termina la costilla, cae en el esternón. Por aquí. Luego, no se acuerda. No les enseñaron nada. A ver. No se presiona en el cuadrante superior derecho, en todo lo que es, bueno, es donde debería ser el hígado, y se le presiona una palpación profunda en forma de mancha. Y debe de Escuchen, que por eso no saben y si nada. duele es positivo y si no duele no. Si duele al presionar. A ver, fuerte. ¿Ya oyeron? A la inspiración profunda. Entonces, puede hacerse en forma de gancho, como propone el bien nutrido, o puede hacerse con el borde radial de la cubital de la mano, del dedo. El chiste es profundizar abajo de la costilla y luego pedirle al enfermo que respire. Si se hace con la maniobra de garra que propone el experto, se puede también palpar y a veces se puede palpar la vesícula. La placa simple del abdomen, si la vesícula es radiopaca, si las piedras son radiopacas, pues me va a dar el diagnóstico, pero nada más el 15% tienen calcio. La colecistografía oral, pues es un método que ya no se usa, y el ultrasonograma, que es el método de elección, que tiene una sensibilidad de más del 95% y una especificidad de más del 95%. La tomografía es menos útil porque la vesícula se ve chiquita en la tomografía. La CEPRE solamente cuando quiero dar un tratamiento en estos tiempos. El ultrasonido endoscópico, pues es muy útil para confirmar coledocolitiasis, pero aquí no tenemos. Entonces, en resumen, un médico en Irapuato, con los datos clínicos, debe solicitar un ultrasonido. ¿Se acuerdan de esto? Ya se les olvidó salud. ¿Ya se les olvidó? ¿Qué quieren? ¿Y cómo se llama? De porcelana. Acuérdense, se complica con cáncer. Miren qué belleza de vesícula de porcelana. No se ve. ¿Por qué no se ve? ¿Por qué? A ver, fuerte, fuerte. ¿Por qué no se ve? ¿No atraviesa? ¿Por qué hay aire? No. Es verdad que cuando hay aire no se ve porque el aire absorbe el sonido, pero no. Esto es el típico, la típica imagen de vesícula de porcelana. ¿Por qué? Porque estamos certificada la pared. ¿Y por qué no se ve? Esta es la sombra sónica, es todo sombra. Rebota la imagen. Rebota la imagen. No tiene una comparación de densidades, que eso es lo que crea la imagen en el ultrasonido. Entonces se adivina una densidad muy grande aquí y abajo nada. Esa es la imagen típica. Entonces, claro, esta tomografía si las muestra. Esta es una colecistografía oral. Aquí tienen unas piedras muy claras, unas grandotas. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, ¿qué hago con el paciente en el que encuentro los cálculos y no tiene ninguna molestia? ¿Qué? ¿Tú estabas hablando? Sí. ¿Le sigue hablando? Pues deshacerlos con medicamento. Deshacerlos con medicamento propone. Bueno, eso es interesante.
Ahí dice observar u operar según edad, deseos del paciente y riesgo. ¿Cuál sería la manera científica de decidir si un paciente debe operarse o no si no tiene ninguna molestia? Dependiendo de la edad. Pero, ¿cómo puedes hablar de evidencia científica? A ver, ¿qué se te ocurre? Nada se te ocurre. Seguir un grupo grande de pacientes y ver qué pasa. No se ha hecho ese estudio. Hay uno hace 50 años en la Universidad de Michigan, que es una universidad grande, rica, en el estado de Michigan, en Ann Arbor, tenían la política de a toda persona que iba a solicitar empleo, como parte de la evaluación médica, del examen médico, le hacían una colecistografía oral, todavía no existían los ultrasonidos. Entonces alguien se puso a averiguar qué había pasado y se dio cuenta que había muchas personas que tenían piedra y que, seguidas por muchos años, algunos hacían el dolor, se operaban, y la mayoría no les pasaba nada, se morían de otra cosa con sus cálculos. Entonces, este es el único estudio científico que tenemos. Ahora, si el paciente dice que se quiere operar, está bien mandarlo operar. Si el paciente es diabético, hay que mandarlo operar, porque la diabetes hace que el cuadro clínico sea muy abigarrado. Pero si el paciente tiene 85 años, insuficiencia cardíaca, se le tomó el ultrasonido, quién sabe por qué, ya están las piedras, yo no lo mando. Si el paciente tiene una enfermedad grave con un riesgo elevado de operarse, pues no lo mando. Si ha tenido el dolor, va a volver a tener el dolor. Si un paciente ha tenido dolor que parece vesicular y tiene piedras, mándenlo operar. Hace muchos años, cuando yo todavía vivía en la Ciudad de México, me lleva a su esposa un amigo que se hizo ginecólogo, pero a la manera antigua, pegándose a un ginecólogo. Luego tuvo muchos problemas porque no tenía manera de presentar los exámenes del consejo, etc. Porque no había estudiado formalmente. Pero durante un tiempo tuvo mucha clientela y ganó dinero que se lo gastó todo caro. Y ahora el pobre es pobre. La esposa tenía dolor, etc. Se le hizo una colecistografía oral, no había ultrasonido todavía. Ahí estaban las piedras. Opera. Me dijo que sí, se fue. Y me lo encuentro como X meses después en alguna partida de dominó que organizábamos en la juventud. ¿Y cómo está la esposa? ¿Ya está curada? ¿Se operó? No. Entonces, se le deshicieron las piedras. No me digas. ¿Con qué se le deshicieron? Con anticalculosa Reibillo. La venden en cualquier mercado de México. Hecho a base de hierba de la gobernadora. ¿Y ves que eso sirve? Para eso estudiaste medicina. Claro que sirve, ya las arrojó. ¿Le mandaste a hacer otro estudio? No, ¿para qué? Ya no ha vuelto a tener dolor. Así es esta enfermedad. A veces tarda mucho en volver el dolor, pero vuelve. Una vez que se ha tenido, se vuelve a tener. Como al cabo de otros meses, me habla y me dice, ¿le dio dolor otra vez? No, pues se llama el cirujano. Le mandé a hacer otra radiografía. Oye, espero que no me hayas puesto a mí como el médico que la ordena, porque el jefe de radiología del Hospital Español, el doctor Estandía, que era de los mejores radiólogos que yo he conocido, y además sarcástico como él solo, si volvían a pedir un nuevo radiografía, una nueva colecistografía, y en el expediente estaba que tenía una hace un año con piedras, ponía, a menos de que se hubiera operado un milagro, los cálculos que estaban hace un año siguen.
claro que tenía cálculos y claro que se tuvo que operar. A veces cuesta mucho trabajo, la gente le tiene mucho miedo a la operación, y en estos tiempos, con la operación laparoscópica, el dolor, que era muy fuerte después de la operación durante una semana o así, porque los músculos estos que había que cortar para llegar a la vesícula tienen que ver con la respiración, con la tos, con el estornudo, con la risa, con levantarse, con sentarse, con cargar algo. Con todo se mueven los malditos, entonces al enfermo le dolía todo. Por supuesto, si se complica hay que operar. Propone, no sé si el ex jefe que está ahí dormido como un perro, él propone que se le dé medicina, ácidos biliares. Bueno, ese estudio nacional de los cálculos que les digo, que dirigió el doctor Schoenfield, mostró que cuáles eran los que se deshacían. Mujeres jóvenes y flacas, que tuvieran vesícula funcionante, que los cálculos fueran 3 o menos pequeños y que flotaran y que no tuvieran calcio. Tengo una paciente que hace muchos años le hice diagnóstico de piedras en la vesícula, espérate, pero su marido, que ya no es su marido, pero sí pasa, había sido operado del estómago por un famoso cirujano de la Ciudad de México, y entonces se fue a la Ciudad de México y cayó en manos del jefe de gastroenterología de aquel tiempo del Centro Médico Nacional, el doctor Luis Landa, que estaba haciendo un trabajo con el ácido quenodesoxicólico que había llegado a México, todavía no había en el mercado, y entonces, claro, dijo, órale, se los voy a disolver, y efectivamente, era una mujer flaca, etcétera, etcétera, se le disolvieron, pero fíjense, en estas personas solo se desaparecen el 50% y tarda de 6 meses a 2 años en desaparecer, tomando la medicina todos los días. Al suspender la medicina, la mitad de esta mitad le pueden hacer los cálculos. Esa paciente, esto pasó hace como 40 años, y sigue tomando el ácido, porque ya van varias veces que lo tratamos de suspender y empiezan a aparecer primero como lodito en la vesícula. Entonces, como ven, no hay tratamiento médico. La teoría del doctor Small era correcta, pero la verdad es que está tan difícil y dura tanto tiempo que lo mejor es mandar a operar. Yo les explico esto, si el paciente es capaz de entender, yo les explico todo esto, yo le doy el tratamiento, existe, en cualquier farmacia se lo venden, pero esta es la realidad. Y otra manera de resolver lo que pensé que ibas a decir eso cuando dijiste deshacerlo, es la litotripsia, es una onda de choque que pasa por la piel y destruye los cálculos. Hay aparatos en varios hospitales en México, para lo que más se usa es para los cálculos renales, ahí sí es muy útil, porque la corriente de orina se lleva todo. Aquí no, aquí una vez que se deshacen los cálculos y se convierten en polvito con los choques estos, hay que dar ácidos biliares exactamente igual. La única diferencia es que como ya están chiquitos, sí va a funcionar, y en cambio cuando estaban grandes, si no se hace la litotripsia, no se puede dar ácidos biliares. Pues yo prácticamente a nadie le recomiendo litotripsia y a nadie le recomiendo ácidos biliares. La operación es lo importante. Ahora, el que tiene colecistitis aguda, ¿por qué tiene colecistitis aguda? Bueno, el 90% de los casos por obstrucción del cístico, porque una piedra tapa el cístico, aumenta la presión dentro de la vesícula, las bacterias que hay ahí, que siempre hay, se multiplican, ya no son expulsadas por la contracción de la vesícula y se forma isquemia. Cuando aumenta la presión dentro de la vesícula, se produce isquemia. Entonces muchos de los enfermos ya cuando llegan tienen infección. Isquemia sola, bueno, los diabéticos, en los que tienen poliarteritis, en los que tienen ayuno prolongado y entonces la vesícula se va haciendo grandota por falta de estímulo y se puede torcer.
Y entonces eso da isquemia vesicular. Y eso puede ser sin cálculos. O sea, sí existe la colecistitis angiásica, pero es en casos muy especiales. Cuando inventan los radiólogos que la vesícula tiene pared gruesa y por lo tanto es colecistitis angiásica, cuidado. Si el señor llegó caminando al gabinete de rayos X y luego llega caminando al consultorio con la placa, ese paciente no tiene colecistitis angiásica. La pared vesicular se pone gorda en la cirrosis, en la hepatitis, en la ascitis, en la insuficiencia cardíaca, en la desnutrición, en la hipoalbuminemia. Todo esto aumenta el grosor de la vesícula, eso no es colecistitis. Dolor, primero en el epigastrio, luego en el cuadrante superior derecho, que se acompaña de vómito que no lo mejora. Si el dolor es de una úlcera o de gastritis o de obstrucción gástrica, mejora el vomitar. Y en un par de días empieza a tener fiebre. El signo de Morphin tiene más valor en la colecistitis que en la pura colelitiasis. Y cuando ya hay el peritoneo implicado, hay resistencia y rebote. 1 de cada 3 tiene la vesícula palpable y dolorosa. Pueden tener ictericia. Con este cuadro clínico hay muchos trabajos, con la enfermedad tan común, hay muchos trabajos que demuestran que un buen clínico va a acertar en el diagnóstico de colecistitis aguda 95%. Puede haber una leucocitosis moderada. Cuando dicen desviación a la izquierda quiere decir aumento de polimorfos nucleares y de bandas. Puede haber aumento de la bilirrubina y del urobilinógeno. Las transaminasas, la fosfatasa y la gamma se elevan poquito. Si se elevan mucho, ¿en qué hay que pensar? Si se elevan mucho las transaminasas, sí, pero si se elevan mucho la fosfatasa y la gamma, no. ¿Para qué sirve la fosfatasa y la gamma? ¿Para qué dos cosas? Lesión que ocupa espacio y obstrucción biliar. Pero si mi paciente tiene piedras en la vesícula, un cuadro clínico como este y muy elevadas fosfatasa y gamma y 4 o 5 de bilirrubina, ¿en qué pienso? ¿En piedras dónde? No, la vesícula, ¿eso por qué va a tener que llevarla? No, en el coledo, porque una piedra pasó al coledo. Prácticamente es lo mismo en la sospecha de cálculos que en la colecistitis aguda. El ultrasonograma es el método de detección. En este enfermo, la placa simple para lo que sirve es para mostrar que hay una parálisis intestinal del lado derecho. En cambio aquí, vean ustedes la pared de la vesícula, no nada más está gorda, sino que hay una parte blanca, una negra y otra blanca. La negra es edema y tiene piedras adentro. Este tiene colecistitis aguda y indudable. Este es un enfermo del Hospital General. ¿Y qué tiene aparte de las piedras y del gran crecimiento de la vesícula? ¿Qué se ve ahí? ¿Qué? ¿Puntitos en dónde? Puntitos en la vesícula, sí, tiene cálculo. ¿Pero qué más se ve? Vesícula de porcelana. ¿Vesícula de porcelana? No, sí se ve muy bien. ¿No les llama la atención que esta es la pared abdominal? Aquí hay una cosa negra y esto es el hígado. Ascitis, claro, ¿y qué otra cosa? El hígado está chiquito y nodular. ¿Qué tiene? Cirrosis. Entonces, ¿quién sabe si tenga colecistitis aguda? Tiene piedras. Eso sí. Porque todas estas cosas pueden causar un cuadro clínico parecido. El acceso hepático y la pancreatitis son importantes. Primero el acceso hepático porque está ahí mismo, aunque no sea la vesícula, y el tratamiento es diferente. Y la pancreatitis porque puede ser causada por las piedras.
Es terrible cuando el problema es neumonía o insuficiencia coronaria como causa del dolor en cuadrante superior derecho, porque el paciente se puede morir mientras nosotros pensamos en operarlo porque tiene piedras en la vesícula. La perihepatitis, que es una manifestación femenina de la gonorrea, puede engañar completamente. 20% de los pacientes tienen enfisema vesicular, que es señal de que está muerta la pared. Se pueden perforar a cualquier lado. 15% tienen coledocolitiasis. Y entonces van a tener ictericia y pueden tener infección de las vías urinarias. Un pequeño grupo tiene pancreatitis y ven, aquí está una estadística, 1% de las colecistectomías, que no es lo mismo que 1% de los que tienen piedras. Los enfermos que se operan de la vesícula por cuadro de colecistitis, o por el cuadro que sea, 1% tienen cáncer en la vesícula. Por eso es obligatorio mandar las vesículas al patólogo. ¿Qué debemos hacer con ellos? Bueno, quitarles el dolor. Ayuda mucho, si tienen mucho vómito, una sonda nasogástrica. Aplicar analgésicos y anticolinérgicos. Hacer un buen control de líquidos y electrólitos. Todo enfermo con colecistitis aguda se tiene que internar y empezar de inmediato antibióticos, sin esperar más. ¿Por qué? Porque ya vimos que 20% de los pacientes ya tienen infección cuando llegan al hospital. Y convencer al cirujano de que ya lo opere. En lo privado es muy fácil, en el hospital es muy difícil. No quieren trabajar. Vamos a dejar que se enfríe, dicen, y a veces se enfría todo el paciente. Debe operarse lo antes posible. Claro, si está muy grave, si hay datos de falla orgánica, pues no. En la gravedad y el estado general. Pero si yo estoy seguro de mi diagnóstico y el riesgo valorado por el cardiólogo, el anestesiólogo, el intensivista es aceptable, debe operarse ya. Y esta es la operación de elección. La colecistectomía laparoscópica. Los cirujanos elegantes usan 2 monitores de video y jalan la piel y la atraviesan con un puñal y luego pasan aire, inflan el abdomen y pasan una cámara de televisión y muchos fierritos por 2 o 3 agujeritos y se ponen a jugar al Nintendo. ¿Por qué 2 pantallas? Para ver mucho mejor, para que el ayudante vea igual de bien que el cirujano. La arteria cística, acuérdense que es la clave y que se encuentra ¿dónde? ¿Qué busca el cirujano? El triángulo de Calot, el triángulo de Calot. Y ya que la cortó, la trata de sacar por el agujerito chiquito. Y si no puede, debe abrir el agujerito, pero los cirujanos son tan payasos que prefieren triturar las piedras para, sin abrir el agujero, entonces meten un triturador y sin hacer más grande el agujero, poder sacar la vesícula y entonces se sienten muy orgullosos de que la señora va a poder usar bikini. ¿Por qué se debe operar lo antes posible? Queda curado el paciente. Segundo, ya hay muchas estadísticas. El que esperar a enfriarlo hace en la tercera parte que empeore. Y en la que se enfría y entonces el cirujano de la institución, que lo que no quiere es trabajar, lo manda a su casa para citarlo después. 15% vuelve a tener colecistitis aguda y se puede morir. El sistema ese de enfriarlo, mandarlo a su casa y programarlo para dentro de un mes, pues son 2 hospitalizaciones y le cuesta mucho más a la institución. Dicen, yo no me mancho las manos con sangre de cristiano, pero dicen los cirujanos que la operación es más fácil en el momento agudo porque el edema facilita el despegamiento y está bien demostrado que hay menos complicaciones. Debe operarse lo antes posible. ¿Cuál es la mortalidad general? 5%. En cambio, la mortalidad general de la colecistectomía electiva sin colecistitis es algo así como 1 por 1000.
Fíjense cómo se eleva tremendamente cuando ya hay colecistitis. Y claro, se eleva más en ancianos, en diabéticos. Si el enfermo está muy grave, en los viejos tiempos se sacaban las piedras y se abocaba la vesícula a la piel y se esperaba, se muere en el 20%. Es mejor quitar la vesícula. Si una piedra pasó al colédoco, pasó de la vesícula al intestino y produjo obstrucción intestinal, 20% de mortalidad. Si hay complicaciones, o si el enfermo tiene diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, cirrosis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cerebrovascular, insuficiencia renal, el riesgo de morirse aumenta.